Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma. Comenzamos aquí Compartiendo Valores, hoy con un programa especial por el tema, porque vamos a estar con la licenciada en Historia Adriana Eberle. Y por ahí uno se pregunta, ¿por qué Adriana acá? ¿Por qué hablar de historia? Pero en nuestra historia hay muchos ejemplos y este programa justamente está preparado para eso, para destacar ejemplos de vida, ejemplos a través del tiempo, ¿no? Y bueno, Adriana nos puede contar mucho. ¿Cómo andas, Adriana? ¿Qué tal? Para vos, un agradecimiento por haberme convocado y compartir este ratito hablando de historia. Pues sabés que el otro día te escuché en una nota que te hicieron por una radio y me apasiona la historia, pero me apasionó cómo la contás vos y destacaste muy al pasar el rol de la mujer en ese momento. Y bueno, exacto. Un poquito te dejo la palabra a vos para que cuentes lo que no se cuenta tanto a través de las notas que se hacen sobre historia. Exacto. Vos sabés, Alberto, que cuando me convocaste yo pensé, digo, no vamos a hablar exclusivamente de la mujer, sino mostrarla en su espacio social. Es decir, no podemos hablar de ninguna, ni del hombre ni de la mujer fuera del entorno social en el cual les tocó vivir. Y recuerdo que en aquel momento, como era el tema de la Revolución de Mayo, uno de los emblemas de la Revolución de Mayo es Mariquita Sánchez de Thompson. Y se me dio por bucear su vida y bueno, enterarme que había nacido en 1786, que era hija de una criolla y de un comerciante español, que era sumamente adinerada, que su papá le enseñó a leer y que había adquirido una educación bastante amplia y elevada para lo que era el común de la época, en que en general las mujeres aprendían a leer para poder seguir el devocionario y no otra cosa. Y es interesante ver que ella se fue criando de una manera muy autónoma, diríamos que prácticamente era una mujer de avanzada. Sí, más para la época. Y por las decisiones que tomó. Fíjate una de las cosas que hizo. Ella tuvo la costumbre de escribir siempre, de contactarse con distintas personas, y en esas cartas daba referencias de cómo se vivía. Entonces hoy directamente podemos acceder a esas cartas y darnos una idea de cómo era la vida en Buenos Aires en los tiempos del virreinato. Pero lo más interesante es cuando ella empieza a tomar decisiones sobre su propia vida. Y en 1805, cuando tenía apenas no tenía 20 años, ella se da cuenta que está enamorada de su primo, que era Diego Thompson. Entonces recurren a la justicia, el padre se oponía, recurren a la justicia y les dan la autorización para casarse con Thompson en 1805. Se casa. Y a partir de ahí, el salón de su casa se convierte, podríamos decir, en foco revolucionario. La que convocaba a los revolucionarios no era el esposo, era ella. O sea, Mariquita Sánchez realmente, como cuenta todo el anecdotario, que ella entonó el himno por primera vez, y realmente era en su propia casa. Ella queda viuda en 1820, reincide en el matrimonio, se casa con un comerciante francés que también ofició de cónsul acá en la Argentina, y su salón se convirtió en un espacio de reunión para la generación del 37. A partir de allí ella empieza a escribirse con Esteban Echeverría, con Juan María Gutiérrez, con el propio Juan Bautista Alberdi, lo que nos demuestra que era una persona sumamente preparada, pero además en esas cartas ella da sus puntos de vista políticos. Es decir, ella habla de Rosas, habla de las formas políticas, de la censura, del terror, hasta que se ve obligada a exiliarse también a Montevideo. En Montevideo repite la situación, es decir, en su casa seguían reuniéndose, seguían viéndose, y lo interesante es que ella, arriesga la fortuna que había heredado de sus padres, porque incluso ella se separa
lo que era para la época también así socialmente no estaba bien visto, y entonces decide continuar con su emprendimiento político hasta que finalmente cae Rosas. O sea que su vida es un permanente desafío. Pero además un desafío y el asumir los riesgos de desafiar a todo el conjunto social, porque ella estaba yendo contra, primero por tomar un rol político, y segundo porque realmente sus acciones, sus decisiones, tenían que ver con chocar decididamente con lo que eran las costumbres aceptadas o aprobadas en la época. Vos pensás que ella pone su casa para las reuniones, primero del grupo revolucionario y después con el grupo de intelectuales que estaba boicoteando el gobierno de Rosas. Es decir, no era que hacía política a favor del poder de turno, sino que estaba oponiéndose, lo cual era todavía más serio, ¿no? Y lo interesante es ver que ella siempre escribió, y por eso para nosotros los historiadores es importante poder acceder a esa correspondencia, porque como te decía anteriormente, fue una mujer que estuvo muy pendiente de las costumbres, de las sociedades, de lo que se hacía y se decía. Ella después, cuando cae Rosas y puede volver a Buenos Aires, va a entrar en relación con un ámbito de la caridad de entonces, que eran la Sociedad de Beneficencia, que era, diríamos, el espacio donde se buscaba ayudar y acompañar a quienes estaban en situación menos favorecida. Y ella desde ese lugar tuvo contacto con, diríamos, esos sectores de la sociedad que por allí no habían contado con la posibilidad de recursos, y se dedicó también a enseñar, porque ella estaba convencida que, quizá por eso era uno de los términos que más trataba y coincidía con la generación del 37, esta cuestión de educar a todo el mundo para que todo el mundo pudiera leer, estuviera al contacto de los avances, es decir, un poco al estilo de Sarmiento, ¿no? En la medida que yo sepa leer y comprender, voy a poder hacerme de la cultura del momento. Y ella terminó sus días así, una larga vida como ella tuvo, terminó sus días enseñando en esa sociedad de beneficencia, justamente para que pudieran no solamente disfrutar de lo que eran los beneficios de la cultura, sino fundamentalmente poderse defender y ser alguien en la vida, ¿no? Qué interesante, qué notable y qué desafiante, ¿no?, para una mujer por entonces. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero... ¿Cómo no? Pero realmente interesante. Gracias. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Imprenta Pinilla, industria gráfica, servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Continuamos en Compartiendo Valores. Recordamos que también este programa lo podemos ver en diferido en nuestra página. Y seguimos con la licenciada Adriana Eberle hablando de historia. Continúa contando porque es apasionante. Bien. Lo que estabas diciendo y creo que no necesita muchas preguntas porque vas a poder desarrollarla el tema en base a mi inquietud, ¿no? Vos sabés que justamente quería enlazar lo que hablábamos de Mariquita Sánchez de Thompson con lo que es el tema de trabajo de investigación nuestro, que nosotros trabajamos sobre la definición de identidades en los textos escolares, pero no actuales, sino textos escolares de la Ley de Educación Común de 1884 y hasta, por lo menos hemos llegado ahora, a 1930. Y es un espacio apasionante el de los textos escolares, porque así como las cartas de Mariquita nos permitían reconstruir la sociedad de su tiempo, la familia, el rol de la mujer, el rol de los hombres, estos textos escolares tienen ese mismo efecto. Es decir, nosotros podemos encontrar allí qué comportamientos estaban aceptados, qué no correspondía hacer, qué había que hacer desde un rol femenino, desde un rol masculino, las responsabilidades de uno y las responsabilidades del otro.
Y es interesante ver qué mujeres aparecen, es decir, qué mujeres fueron meritorias para formar parte, diríamos, junto a los héroes que todos conocemos, San Martín, Belgrano, Rivadavia, es decir, qué mujeres aparecen. Y aparecen en general, es decir, primero y principal Mariquita Sánchez de Thompson, las damas de Ayohuma, las damas de mendocinas que bordaron la bandera de los Andes, es decir, son momentos, la propia Juana Zurduy, es decir, son momentos de la historia en los que realmente se vieron enfrentadas a por allí circunstancias, uno puede decir, domésticas, pero había que vivir en la Mendoza del siglo, principio del siglo XIX, había que estar en el campo de batalla auxiliando como las mujeres de Ayohuma, o decidirse como las jujeñas a levantar todo y salir tras Belgrano en el éxodo jujeño. Y estaban presentadas como ejemplo de fortaleza y de servicio a la patria, que era un poco el objetivo de esos textos. Y es interesante porque por ahí muchas veces dicen, bueno, pero las mujeres no votaban. No votaban porque, bueno, era común en aquellos tiempos del propio fraude electoral también pensar, bueno, ¿en qué país votaban las mujeres o en qué sistema republicano votaban las mujeres? De hecho, los constitucionalistas de la época es notorio cómo marcan que nuestras mujeres fieles patricias no van para a ningún momento tener esa locura, como decían entre comillas, que tienen las parisinas ahora de querer votar. Entonces, la mujer preguntándose cuál es mi manera de servir a la patria, que era un poco el tema de la época, a fines del siglo XIX, principios del XX, asumen que su rol está en compartir a sus hijos, ya sea por cuestión familiar o dedicándose al magisterio, que el magisterio realmente fue un espacio privilegiado de la mujer en los tiempos en que se crean las escuelas normales, sobre todo la primera década del siglo XX, y fundamentalmente esa vocación de transmitir lo que habían sido las glorias del país y haciéndole sentir al pequeño, como uno se ve directamente en estos textos, que era heredero de la misma patria de Belgrano y San Martín, que tenía que estar a la altura de lo que habían hecho los héroes. Y ya que nuestro programa se trata de transmitir valores, fíjense qué valores pesados y qué responsabilidad tenía ese niñito al que se le estaba enseñando por un lado que estaba mal mentir y por el otro lado se le estaba pidiendo grandes sacrificios por la patria, incluso hacer la mejor patria posible. Y es interesante ver que la mujer se inserta en todo esto y su principal entonces responsabilidad era por allí, no es que deja de ser osada como fue Mariquita Sánchez, porque justamente hoy cuando estábamos conversando previo al programa, hablábamos de Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo realmente fue una pionera y las generaciones que nos precedieron, es decir, pienso en Sarmiento fundamentalmente, aquella famosa anécdota que va a una graduación universitaria y dice, ojalá algún día la mitad de los graduados sean mujeres, es decir, cómo estaban convencidos de que la mujer tenía que tener un rol más activo y más trascendente en la sociedad y no solamente ser la reina del hogar, como se decía, la ecónoma. Quizás la sociedad no aceptaba tanto esta intervención de la mujer, ¿no? Es que yo creo que les costó y mucho, es decir, yo creo que en 1880 es como que hay donde veo el retroceso, sobre todo siendo que es una sociedad de cambio, una sociedad que se moderniza, el Estado moderno y demás, yo creo que ahí hay un retroceso de la mujer porque la mujer de por sí, con el cambio de gustos que va a traer la inmigración o el contacto con Europa, cuando nuestros políticos comienzan a viajar a Europa y ven que la mujer cambia hasta su aspecto físico y su arreglo personal, pasa a ser un poco la figura decorativa al lado del hombre. Y entonces, bueno, es como un paso atrás, lo cual no quitó que hubiera osadas. Es decir, las osadas siguieron estando, sobre todo por el aporte ideológico que significa el socialismo por un lado y el anarquismo por el otro, que van a reivindicar esta figura de la mujer autónoma, de la mujer que trabaja y de la mujer que no deja por allí sus actividades políticas pese a su situación de mujer. No, realmente interesante. Bueno, y ese cambio que vos comentás, que ese retroceso, ¿es producto de los inmigrantes, de la cultura que traen los inmigrantes? Claro, el inmigrante por sí, por allí podemos pensar, trae sí, no, es decir, sí por el lado de que
el hecho de conocer la realidad europea, sobre todo los económicamente pudientes. Es decir, cuando hablamos de la clase dominante, estamos pensando en las familias que se hicieron sus grandes casas en Buenos Aires, sus castillos en los campos, y que entonces la mujer viene a ocupar ese rol nuevamente de devota, de enseñar, de ir a la iglesia, de construir en el mismo campo una iglesia para llevar el cura, y entonces en los tiempos de verano bautizaban, tomaban la comunión los hijos de los peones y demás. La mujer que viene a trabajar va a poner la fuerza de su trabajo, que es un fenómeno nuevo. Es decir, la mujer trabajando viene a ser el fenómeno nuevo que viene como consecuencia directa de la inmigración y de todo ese cambio de gustos que tiene que ver con coser, sombreros, paraguas, es decir, una serie de oficios que comienzan a desarrollarse en la Argentina y que hasta ese momento eran realizados por hombres o se importaban los objetos. Hacemos otra pausa y vamos al último segmento. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Preti, un paso más adelante. Continuamos ya compartiendo valores en el último segmento. Seguimos con Adriana charlando de historia y hablabas un poco de la mujer en el trabajo. Exacto, justo quedamos ahí entre fines del siglo XIX, principios del XX, donde la mujer comienza a insertarse directamente en el mercado de trabajo. Y acá inevitablemente uno tiene que recurrir a todas esas vivencias familiares que nos fueron llegando o por relatos de los abuelos que eran inmigrantes, o por los relatos de nuestros propios papás que por allí, en el caso de mi mamá, ella vino, no era inmigrante europea, sino que vino inmigrante de una provincia del interior a la ciudad de Bahía Blanca, y traían su escuela primaria, y eso les permitió capacitarse y no solamente encontrar un trabajo calificado, como era trabajar en una óptica en los años 40 en la ciudad de Bahía Blanca, sino fundamentalmente tener después una proyección política que vino de la mano obviamente del peronismo, pero que ellos supieron aprovechar y formar parte de toda una nueva experiencia que era la mujer inserta en la política, pero fundamentalmente reconocida como tal. Y en un momento en que no es mal mirado hacer política, sino fundamentalmente que estaba propiciado. Las consideraciones que nos merezca el peronismo las dejamos para otro momento, pero sí pensar en que la mujer dejó de ser esa persona de vanguardia que estaba ahí adelante, como Mariquita Sánchez de Thompson, desafiando permanentemente a la sociedad de su tiempo, o cuestionada porque venía a trabajar la que era inmigrante, o por el contrario, en objeto de glamour y de superficialidad en algunos ambientes de la Argentina, diríamos, moderna, por llamarla así a la del 80, la mujer ahora va a tener un rol trascendente, es decir, no va a postergar el rol que tenía en la sociedad, que era de justamente transmitir los comportamientos aceptados y reconocidos por la sociedad como positivos, sino fundamentalmente ella misma va a ganar autonomía y va a ganar un reconocimiento, tanto política como económicamente. Cuando a veces decimos, no, la desigualdad de la mujer, yo no niego que no hubiese desigualdad en el tratamiento y sobre todo en el desempeño de tareas, pero la mujer en las tareas que pudo llevar adelante se desempeñó y con total independencia y a veces con mayor solvencia que los hombres. Pienso en cómo comienzan las mujeres a ganar espacio en distintas disciplinas, incluso que eran hasta vedadas para ella, y cómo fue, quizá con ese mismo temple de Mariquita Sánchez, no desafiando a la sociedad y diciendo, nosotros también podemos ser médicas, nosotros también podemos ser abogadas, nosotros también podemos ser ingenieras,
geólogas y estar en todos los ámbitos de la vida nacional. Te hago una pregunta. Nosotros si buscamos un poquito en la historia hay personalidades como hablamos de Mariquita, como hablamos de Juana Zurduy y demás. Pero después como que hubo un paréntesis de mujeres que se destacaron o que quedaron por lo menos en los libros de historia, ¿no? Yo creo que el principio del siglo XX cuando aparece Alicia Moró de Justo, pero sí, no hay nombres relevantes. Y bueno, y Lanteri, que es la joven que se presenta a votar cuando ninguna mujer tenía intenciones del sufragio. Sí, yo creo que quizá la historia la han escrito siempre hombres. El descubrimiento de que la historia también la escribieron las mujeres es bastante posterior, es decir, no es solamente una cuestión de roles, el historiador siempre fue hombre, porque desde lo teórico y lo metodológico de la historia también fue así, es decir, la mujer aparece y no aparece, y solo en cuestiones que tienen que ver en espacio en que le están rivalizando al hombre. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, la cuestión política. Si no, la mujer no se destaca o no es destacada por los hombres que son los historiadores. Es decir, la historia de la mujer y el rol de la mujer viene recién sobre los años 80 en el siglo XX. Es decir, es algo bastante nuevo y que se está trabajando permanentemente. De hecho, recién ahora, yo que empecé sobre los años mediados de los 80, con el retorno de la democracia, a participar en congresos de historia y demás, era historia social, pero hablábamos de inmigrantes, de trabajadores, pero no hablábamos de mujeres inmigrantes. Eso recién se va a ver sobre fines de los 80. De hecho, recién ahora están los congresos sobre historia de la mujer, las comisiones de estudio, los grupos de trabajo sobre investigaciones de la mujer, que son sumamente sugerentes, pero nos tenían allí, habíamos quedado como medio ocultas, en tanto protagonistas del ámbito histórico. Siendo que la mujer, yo pienso en la creación de las escuelas normales, fue un acontecimiento trascendente en el siglo XX porque fue profesión de mujeres. Y la maestra pasó a ser modelo y ejemplo de niños dentro y fuera del aula. Y como tal era convocada. Quizá, y pensemos, uno de los prototipos de mujer vinculada a lo político que tenemos en el siglo XX es Eva Perón, pero la tenemos relacionada a lo político, era como que el hilo pasaba exclusivamente por lo político, cuando la mujer se estaba desarrollando en distintas facetas y cuando verdaderamente había ejemplos mundiales que invitaban a que la mujer continuara desafiando los espacios que el hombre ocupaba, tanto desde lo académico como desde lo laboral. Si pensemos que hay ámbitos de nuestra economía, pienso en la Bahía Blanca, por ejemplo, que estaba en manos de mujeres, todo lo que era el trabajo sobre tela, toda la textilería, tanto la época de la lanera San Blas como Torello, que ubicó mano de obra femenina preferentemente, y eran inmigrantes, en su mayoría italianas, o inmigrantes que venían de las provincias del interior, y era una fuerza de trabajo ligada estrictamente a lo femenino, donde todos los que nos hemos criado en un barrio de Bahía sabíamos de que había gran parte de la población femenina trabajaba en esos espacios, lo cual habla de que, bueno, gran parte de la economía de una ciudad la sostenían las mujeres. Claro, y sin embargo es un tema que el que estás planteando que no es tan conocido y que los chicos jóvenes quizás no siempre tienen a alguien que se lo cuente. Y que yo creo que los chicos jóvenes lo que tendrían que empezar por hacer es rescatar las historias familiares, y a partir de ahí nos van a dar una mano muy grande a los historiadores. Adriana, se termina el programa, te agradecemos infinitamente. No, por favor, la agradecida soy yo. Por participar y por contarnos cosas que no son tan comunes de escuchar. A todos ustedes se los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Cuando algo vaya mal, si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma.